todos y bienvenidos a Mangas Verdes. Comenzamos nuestro programa, nuestro último programa del año. Oiga, que así a lo tonto ya nos hemos comido el 2021, como quien no quiere la cosa. El que viene es el 2022, el de los tres patitos, ¿no? Cada uno de los doses. Pero bueno, todavía tenemos que rematarle y lo vamos a hacer, como siempre, contando pues un montón de noticias relacionadas con el medio ambiente y con la naturaleza, con la economía circular, las renovables, el agua, todo lo que nos interesa siempre en un programa que está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy en la realización técnica con Marina Ruiz y en nombre de la redacción el saludo de Pedro Palomay. Arrancamos hoy con la mochila al hombro. Viajando con Renatur Watt. Un minuto, un humedal. Hoy nuestro viaje es a las lagunas de Puebla de Beleña, en la comarca de la Campiña Alta de Guadalajara. Este es un municipio, podríamos decir casi un municipio minimalista, porque su población es de algo más de 40 habitantes. Forma parte del antiguo partido judicial de Cogolludo. Ahí vamos a encontrar nuestro objetivo de hoy, nuestro humedal. Son 2 lagunas naturales ubicadas cerca de la localidad, de un espacio de algo más de 210 hectáreas, que no solo es sitio Ramsar, como todos los lugares que os contamos en este espacio, sino que está protegido como parte de la Red Natura 2000 como reserva natural. No será ninguna sorpresa descubrir cómo se llaman estas lagunas. Una es la Laguna Grande y la otra... Muy bien, la Laguna Chica, ¿cómo va a ser de otro modo? Hay además otras pequeñas charcas alrededor que contribuyen a fomentar la biodiversidad en la zona. Unas lagunas en general que forman parte de una antigua red de drenaje que contribuyó a la formación y luego a la erosión de la raña de Casas de Uceda, cerca de la Sierra de Ayllón, en el sistema central. Están ubicadas sobre un conjunto de sedimentos arenosos, con limo, con arcilla. Su origen se relaciona con el curso del río Jarama, pero tienen un marcado régimen estacional relacionado también con las lluvias. De hecho, en años con grandes precipitaciones pueden llegar a comunicarse entre ellas, pero hay épocas en las que están completamente secas. También están relacionadas con los acuíferos cuaternarios formados en los depósitos de terrazas altas del curso fluvial del mismo Jarama y no suelen tener una profundidad de más de 80 centímetros. Todo depende, como digo, de las precipitaciones. Las lagunas están rodeadas de pastizales y de cultivos de secano de gran valor ecológico debido a las especies de aves que encuentran en la zona un lugar para descansar, dependiendo de su nivel de encharcamiento, claro. Por ejemplo, constituye un punto importante en la ruta migratoria de la grulla común. Entre mediados de febrero y mediados de marzo se la puede ver por allí. También podemos ver al aguilucho cenizo, al alcotán, el ana de friso, la ave fría, el zarapito real, la cercena carretona o el ansa al careto, entre otras especies de avifauna. Y de los anfibios, pues vamos a destacar distintos tipos de sapos, como el partero o el de espuelas o el gallipato. Mamíferos también se ven, como por ejemplo el tejón, la liebre ibérica, el gato montés europeo, el topo o el zorro rojo, entre otros animales. Los especialistas han destacado el valor de la vegetación acuática y anfibia en las lagunas de Puebla de Beleña, porque tiene un desarrollo complejo debido precisamente a esa estacionalidad en su contenido de agua. Entre esas especies que hay por allí figura el llamado trébol peludo. ¿Te imaginas un trébol con pelos? Bueno, es una manera de decir, son hojas, claro. Y el ranúnculo acuático. Life Renatur Watt es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. Es el momento de irse a Sevilla. Nos vamos hasta la capital hispalense. ¿Por qué? Pues porque allí es donde se está desarrollando el Life Water Cool. El clima en la región de Andalucía, en el sur de España, se caracteriza, lo sabemos, por veranos calurosos y secos con olas de calor. La mayoría de los modelos climáticos predicen además que ese calor va a ir en aumento. Por ejemplo, en Sevilla se espera un incremento de la temperatura promedio de 4,5 grados centígrados y una reducción de la lluvia del 20% para el año 2100. Ya sé que para el 2100 estaremos todos calvos,
pero nuestros descendientes no. Y hay que cuidar de que vivan también de la mejor manera posible. Así que esa presión mayor que va a ejercerse sobre los recursos hídricos, que son críticos para la vida, el medio ambiente y la sociedad, hay que afrontarla de alguna manera. Por eso, los planificadores urbanos precisan herramientas innovadoras que les permitan responder a los nuevos desafíos y requisitos climáticos, adaptándose a los impactos del cambio climático. Y ahí es donde tiene su intervención Live Water Cool. En octubre de 2021 ha comenzado la nueva etapa de las obras correspondientes para este proyecto, para paliar esos problemas que están en lontananza y, de paso, mejorar la calidad del aire, reduciendo la presencia de vehículos privados con la peatonalización de la Avenida de la Cruz Roja en Sevilla. Las obras se desarrollan allí y en las calles Jorge de Montemayor, Doctor Jiménez Díaz y Manuel Villalobos, una zona de la ciudad que requería esta intervención, según nos ha contado la arquitecta del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Rus. Esta zona de la ciudad requería de descontaminación de vehículos, descontaminación de aire, crear una ciudad, un entorno más amable, una plataforma única que permita moverse a las personas con movilidad reducida, en la que se potencie las movilidades sostenibles y, por supuesto, el tratamiento de la vegetación. Entre las actuaciones previstas figura la instalación de una fuente muy especial, una fuente que va a permitir refrescar de manera ecológica la zona. El diseño de la fuente elevará el aire caliente hacia arriba, se mezclará con los chorros de agua y eso, unido al diseño de un banco bioclimático que se resuelve aprovechando la permeabilidad que se le da a toda esta zona con los sistemas de drenaje urbano sostenibles, pues hará que esta estancia sea, yo creo que un paradigma de intervención verde. Los trabajos incluyen la sustitución de los pavimentos actuales. La idea es instalar, y bueno, es lo que se quiere hacer, otros pavimentos más eficientes, más sostenibles. Estos pavimentos que vemos en las ciudades son todos impermeables. Todos se recogen, las aguas se conducen a invernales, hacen un largo recorrido a las depuradoras. Se pretende ese ahorro de agua y ahorro de energía, recogiendo el agua y aprovechándola en el sitio, o bien simplemente que alimenten los acuíferos. Uno de los principales objetivos de este proyecto piloto incluye un banco también muy particular, un banco en una parada de autobús que se pretende se convierta también en un modelo de intervención ambiental. Ese banco, alimentado con este aljibe y un equipo de ingeniería, va a generar un aire fresco. Ese aire enfriado más la corriente de aire humidificada que se genera en el entorno de la fuente, pues hará que la estancia sea verdaderamente agradable en los meses estivales, que son los meses duros en esta ciudad. Además, se introducirá vegetación para lograr mayor superficie sombreada, con plantas como el ficus o las paulonias tormentosas de rápido crecimiento y con capacidad para aspirar grandes cantidades de CO2. Los árboles van a ser plantados de acuerdo con los movimientos del sol. La idea es que se pueda generar zonas de sombra donde se proyectan o se han diseñado las estancias. Eso sí, los naranjos de la avenida Manuel Villalobos serán sustituidos, según la arquitecta Rus, porque no están, dice, bien colocados. Y se sustituyen por una especie de mayor porte que introduce una coloración alegre, viva, amarilla, que es la Glessidia Sunburst. Y básicamente esos son los mayores planteamientos. Como tapizantes o como arbustivas, pues a lo largo de la avenida se diseñan unos floreros, unas especies florales que van a darle mucha vibración y mucha presencia de la naturaleza, un incremento de la biodiversidad. Esperamos generar una transformación bioclimática, medioambiental, urbana, tal que se convierta en un paradigma adaptable, más que replicable, sería adaptable a cualquier parte de la ciudad o a cualquier ciudad que tenga estos rigores de clima. El proyecto Live Water Cool, que está financiado por la iniciativa LIFE de la Unión Europea, tiene como objetivo desarrollar y probar soluciones innovadoras para hacer frente a esas altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores, y con escorrentía temporal de agua y situaciones de sequía en un entorno urbano sujeto al cambio climático. Y como hemos escuchado, la red de agua urbana actuará como la estructura básica para el desarrollo de soluciones verdes urbanas y medidas de
enfriamiento para adaptarse a ese aumento de las temperaturas, maximizando la sostenibilidad de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos. Mangas verdes, en marcha. Tengo que ir al taller a cambiar los neumáticos, pero no sé qué hacer con mis viejos neumáticos usados. De eso se encarga Signus. Retira gratuitamente todos los neumáticos usados del taller. Los clasifica y los recicla para convertirlos en carreteras más silenciosas y duraderas, suelos para parques infantiles o pistas deportivas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Y seguimos nuestro periplo, seguimos nuestro recorrido y ahora nos vamos al Pirineo. Nos vamos al Pirineo porque también es una zona que está sufriendo y además de qué manera los embates de ese cambio climático, y precisamente para luchar contra el mismo pues se puso en marcha ese Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, que tiene como objetivo realizar un seguimiento, comprender ese fenómeno, cómo actúa en los Pirineos para ayudar a la zona a adaptarse a los posibles impactos que puedan tener. Y hace unos días hemos tenido oportunidad de ver el 39º Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, donde se ha presentado la estrategia pirenaica de cambio climático en los 7 territorios que componen en este momento precisamente este observatorio. Hoy vamos a hablar con Juan Terrádez Mas, es técnico y gestor de proyectos de este observatorio. Juan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, se ha lanzado una estrategia que dice tiene carácter transversal y transfronterizo y, bueno, que está basada en qué exactamente, cómo se va a afrontar ese cambio climático. Sí, efectivamente, pues sí, como comentaba, se trata de una estrategia que decimos es única en Europa, porque si bien en Europa sí que otros existen estrategias donde algunos países, ¿no?, transnacionales, digamos, se ponen de acuerdo para actuar, para luchar contra el cambio climático en algunos sectores en concreto, como por ejemplo los riesgos naturales o la gestión de los recursos hídricos, ¿no?, como en los Balcanes o la Convención Alpina. Esta es única porque es transversal en cuanto que toca a todos los sectores, ¿no?, tanto a nivel socioeconómico como a nivel biofísico, ¿no? Por lo menos es lo que intentamos, porque partimos de la base que los Pirineos son una bioregión especialmente sensible a los impactos del cambio climático, porque existen muchos ecosistemas que están al límite de su zona de distribución, son los más meridionales, ¿no? Pensemos en los glaciares, no existen más glaciares más al sur en Europa que los de los Pirineos, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, porque entendemos que no tiene fronteras, ¿no? El impacto del cambio climático no conoce fronteras administrativas. Entonces, para nosotros es realmente, por eso compartimos esta estrategia pues con nuestros vecinos, los franceses y los andorranos, porque esta bioregión pirenaica no conoce los impactos del cambio climático, y también las soluciones y las medidas de adaptación pues no conocen de límites administrativos. Y tenéis 5 áreas de cooperación, según veo. Sí, efectivamente, digamos que así como las estrategias de adaptación habitualmente son sectorcéntricas, se suelen estructurar en sectores, pues fauna, flora, ¿no?, turismo, etcétera, y nosotros así lo habíamos hecho hasta ahora, desde 2010, que nació el observatorio. Creemos que el cambio climático es tan transversal, ¿no?, y toca tantos aspectos contemporáneamente que queríamos dar una visión un poco más inclusiva. Entonces la hemos categorizado por sistemas, ¿no? Son 5 esos sistemas, como dices tú: el sistema clima, el sistema espacios naturales resilientes, el sistema economía de montaña adaptada, población y territorio, y finalmente la gobernanza, ¿no? Son sistemas que están muy entrelazados entre sí. Pues, por ejemplo, pensemos a los recursos hídricos, ¿no? Pues el tema del cambio climático afecta a los recursos hídricos, y para ello tenemos que trabajar con los datos climáticos para saber cómo, ¿no? Se trabajan con bases de datos históricas, de precipitación, los aforos, del Ebro, por ejemplo, de otras cuencas fluviales, y a partir de ahí, pues claro, según las afecciones del cambio climático, ¿no?, pero que primero necesitamos tener esa base de datos, y por lo tanto el sistema 1, el sistema clima, a partir de ahí eso tiene impactos a monte y a valle, ¿no? A monte, pues a nivel de los cursos fluviales,
y a Valle a nivel de la disponibilidad de recursos hídricos, pues para la generación hidroeléctrica de energía o para las comunidades de regantes, etcétera, etcétera. Y aquí veis cómo están realmente entrelazados estos sistemas entre sí por elementos comunes, ¿no? Y por eso un poco para dar esa visión más inclusiva y que toma conciencia de esas interrelaciones y por lo tanto de cómo hay que tratar la adaptación al cambio climático. Tiene que ser desde un punto de vista muy transversal y multidisciplinario, y de ahí sale un poco la razón de ser de esta estrategia, ¿no? Es importante porque a veces decimos, vamos a ser un tema de medio ambiente, bueno, que lo arregle la gente relacionada con el medio ambiente, pero es que al final, como bien dices, afecta a todo, desde el consumo de agua hasta la economía, las temperaturas afectan también a las personas, en fin, la salud. Tenéis ahí una lista, según mi documentación, de 89 acciones prioritarias que deberían aplicarse de aquí a 2030. ¿Podrías contarnos alguna de ellas? Sí, efectivamente. Pues sí, bueno, a todo esto yo creo que es importante remarcar que estos 5 sistemas a su vez se declinan en lo que nosotros hemos llamado desafíos, ¿no? Sí. Que es como la declinación natural de estos sistemas, que es lo que queremos abordar de manera prioritaria en cada sistema que hemos mencionado, en cada uno de estos 5 sistemas. Entonces se declina a su vez en cada 15 desafíos, y estos desafíos para hacerles frente pues se han subdividido en estas líneas de acción prioritarias que comentaba, que como bien comentaba son 89. Pues para empezar, por ejemplo, en el sistema clima, ¿no? Que el desafío principal es disponer de información climática actualizada, que esté procesada y que sea accesible para todos los actores del Pirineo, tanto del clima, de lo que ha ocurrido en el pasado reciente, como lo que va a ocurrir en el futuro, en principio con los famosos modelos climáticos, ¿no? Donde metemos también escenarios de emisiones de gas de efecto invernadero. Bueno, pues aquí, como su nombre indica, la acción prioritaria, digamos, en este desafío, ¿no? Que se declina del sistema clima, es tener toda esa información al día, pues asociados con AEMET, con Meteo France, con todos los servicios climáticos y meteorológicos del territorio pirenaico, para que cualquiera, desde cualquier técnico de las administraciones o cualquier científico que quiera trabajar sobre algún aspecto del cambio climático, o cualquier usuario en general, pueda acceder a la página web del observatorio y descargarse los últimos datos actualizados y contrastados científicamente, pues si luego eso, pues al final es necesario y muy útil para ordenar el territorio, ¿no? Para planificar a prueba del clima, para planificar teniendo en consideración cuál está siendo la evolución climática y cómo está previsto que cambie en futuro, como por ejemplo las zonas más afectadas por algunos eventos extremos, o cómo ha ido aumentando los periodos de sequía en ciertos partes del Pirineo. Son cosas importantes que creemos que es imprescindible que estén actualizadas, puestas al día y con la mayor resolución posible. Pues esa es, por ejemplo, una de las acciones prioritarias, tener esa plataforma al día con el mayor rigor científico posible, ¿no? Cuando habláis de economía de montaña adaptada, ¿a qué os referís exactamente? Claro, pues economía de montaña adaptada, este sistema engloba, la verdad, que muchos aspectos, desde el agropastoralismo al sector turístico, especialmente con el turismo de nieve, que necesita de estrategias de adaptación bien definidas para hacer frente, pues bueno, a lo que viene siendo una escasez de nieve progresiva, ¿no? Aunque hay algunos años excepcionalmente extraordinarios como este, la verdad es que la evolución, ¿no? El clima, no la meteorología, que es lo que marca que haya nevado mucho este año, sino la climatología, que es el estudio de la evolución a lo largo de varias décadas para definir tendencias, ¿no? Eso sí que nos indica. Bueno, pues centrándonos un poco en este sector de economía de montaña adaptada, que lo que pretende es justamente hacer un análisis de aquellos sectores socioeconómicos más sensibles al cambio climático, intentar a través de la adaptación hacerlos o tomar medidas que puedan ayudar a que sean más resilientes a este cambio climático, y aprovechando también las oportunidades emergentes para otro gran desafío, que es fijar a población en nuestro territorio. y que bueno, pues gracias a la adaptación también la idea es catalizar acciones pues que permitan también afrontar grandes retos que afronta hoy día el Pirineo, ¿no? Como puede ser, pues eso, la despoblación o la falta de recambio generacional en algunas actividades clave, como son la ganadería extensiva o la agricultura, etcétera.
O como en este caso, por ejemplo, ¿no? Y volvemos, cojo la lupa que tú me pedías, ¿no? De ir a una acción concreta. Sí. Aquí lo que hemos planteado es, después de una década haciendo estudios sobre vulnerabilidad de las distintas estaciones de esquí de los Pirineos, vamos a coger las más vulnerables, caso por caso, y vamos a hacer casos piloto muy concretos que se basen ya en hacer un planteamiento de medidas de adaptación concretas para mejorar la resiliencia, desestacionalizar en algunos casos la actividad turística para hacerla de todo el año, ¿no? Y poder fijar, pues por ejemplo, que los trabajadores de las estaciones pues no solo trabajen la temporada de invierno, sino que puedan trabajar más allá, y de verdad ir caso a caso para encontrar una fórmula para cada una de estas estaciones de esquí que van a ser susceptibles de ser elegidas como caso piloto, ¿no? Porque no existe una fórmula que vaya bien para todas. La adaptación es así, porque cada estación tiene una altura diferente, una exposición diferente, hace frente a desafíos climáticos, aunque comunes, pero que se reflejan al final en cosas concretas diferentes, ¿no? Hay algunas que les entran más bien los frentes del Atlántico y otras que le entran más bien los frentes del Mediterráneo, por ejemplo, en toda la parte oriental del Pirineo, y eso hace que, pues al final se tengan que abordar de manera diferente. Entonces, lo que nosotros proponemos en esta estrategia es realmente, a través de casos piloto, afrontar o aplicar distintas estrategias de adaptación según los casos, y a partir de ahí sí sacar una serie de recomendaciones que sean un poco pues que se puedan extender al resto de estaciones de esquí de los Pirineos, ¿no? Todas esas recomendaciones imagino que las tendréis en la web, lo iréis subiendo, ¿no? A medida que vayáis avanzando en las distintas medidas. Claro, digamos que, mira, ahora nosotros con lo que hemos conseguido, que es un granito, ¿no?, es que todos los presidentes firmen esta estrategia de adaptación al cambio climático, estrategia pirenaica, ¿no? Y esto, pues aparte de hacernos muy felices, quiere decir que hay un compromiso político y que avalan lo que de alguna manera hemos subrayado, no solo el OPCP, sino toda la red de contactos y más de 300, 400 personas que han ido participando en los talleres participativos para la definición de esta estrategia, ¿vale? Entonces ahora que nos queda un desafío importante, que es encontrar financiación para lo que sería el plan operativo. Y el plan operativo es ya nosotros aquí tenemos el marco general, ¿no? Como también existe una estrategia europea de adaptación al cambio climático, pero obviamente esta estrategia europea no va a tratar cada problemita de cada municipio, de cada país de Europa, ¿no? Pues lo mismo pasa con esta estrategia pirenaica de adaptación al cambio climático. Nosotros tenemos el marco y ya necesitamos un plan operativo que de alguna manera defina de esas 89 acciones en qué subacciones se dividen, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer negro sobre blanco en cada una de ellas, y luego identificar, o sea, conseguir la financiación para ejecutarla, ¿no? Porque es una parte. Y en eso pues estamos ya muy activos, y tengo, bueno, casi en primicia, ¿no? Puedo decir que nos han aceptado, digamos, hemos pasado el primer cribado, el primer filtro de una ayuda muy importante europea del programa LIFE, que son los proyectos LIFE integrados, ¿no? Son un mecanismo de financiación a 8 o 10 años que te permite ejecutar este tipo de estrategias. Entonces ya a la Unión Europea le ha gustado mucho esta propuesta, y bueno, básicamente para abril ya tendremos preparado ese plan operativo, que es el detalle negro sobre blanco de cómo engranamos todo esto y todos los actores del Pirineo para ejecutar esas acciones, y solicitaremos un presupuesto a la Unión Europea para que nos ayude a ejecutar todas estas acciones, porque es muy ambiciosa, ¿no?, esta estrategia, y por lo tanto, bueno, pues depende de la financiación, que esperemos que una parte sea a través de este LIFE integrado que llevamos tiempo, bueno, pues detrás de él, y luego habrá otros mecanismos de financiación para el resto de acciones que se queden en el tintero, como otros programas operativos como los Interreg POCTEFA, por ejemplo, que van a salir ahora. Va a haber un nuevo programa operativo ahora en 2020, a finales de 2022, o incluso fondos regionales, ¿por qué no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Nosotros tenemos el marco general avalado por los presidentes, por las distintas
oficinas de cambio climático en los 7 territorios que conforman la CTP, que conforman los Pirineos, y ahora tenemos que sacarnos las castañas del fuego un poco, ¿no? Buscarnos el pan e intentar ir financiando por bloques las distintas acciones que todas y todos los actores que han participado en los talleres participativos de la fase de desarrollo de esta estrategia, pues se puedan ir implementando, ¿no? Seguro que lo vais a conseguir. ¿Cuál es la web vuestra para todos aquellos que quieran seguir de cerca la evolución del tema? Pues nuestra web es opcc-ctp.org. OPCC, de Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, _CTP, de Comunidad de Trabajo de los Pirineos.org. Ahí está. Pues muchas gracias, Juan, y que vaya todo perfectamente. Enhorabuena, por cierto, por ese primer cribado que habéis conseguido pasar. Enhorabuena a vosotros y muchas gracias. Ha sido un placer. Vive en verde con Mangas Verdes. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. Estando en la semana en que estamos, no podíamos escoger otro árbol para terminar este programa hoy que no fuera el abeto. Bueno, quizá deberíamos decir los abetos, porque bajo ese nombre podemos englobar a distintas coníferas incluidas en media docena de géneros con características similares desde el punto de vista morfológico. O sea, un porte cónico con un gran predominio del eje o rama principal que llega a una gran altura, que puede ser de hasta 100 metros en algunos casos. Por ejemplo, el abeto de Douglas, que es una barbaridad de árbol, con unas hojas aciculares, o lo que es lo mismo en forma de aguja, dispuestas en 2 hileras alrededor de las ramas, que tenemos en zonas frías y de montaña, con hojas siempre verdes. En España hay distintos bosques de abetos o abetares, como se llaman. Entre las especies autóctonas por aquí, la más característica es la del pinsapo, que crece por doquier, aunque su área de distribución natural, en principio, es en la Sierra de Grazalema, entre Cádiz y Málaga, y en el Parque Natural de Talasentane, en las montañas de Yeval, al norte de Marruecos. Pero luego, como digo, está por todas partes. El pinsapo como tal fue descubierto, entre comillas, para el mundo moderno por un botánico suizo que en un viaje por Andalucía se encontró con este ejemplar. Le llamó la atención que sus ramas se usaran para adornar procesiones y fiestas religiosas en los pueblos de la Sierra de Ronda, porque las ramificaciones de los extremos de las ramas formaban pequeñas cruces naturales y así se usaban. Así que fue el primero que, como digo, en el mundo contemporáneo empezó a hablar de ello. Por el eje vertical robusto que caracteriza al abeto, su tronco se ha usado mucho para la construcción naval y, de hecho, se cree que muchos ejemplares de pinsapo, de esa misma madera, de esa serranía de Ronda, se utilizaron para los mástiles de la famosa Armada Invencible de Felipe II. Pero su madera, que por cierto no era Armada Invencible, eso lo dijeron los ingleses para luego tirarse el pisto, era la Grande e Felicísima Armada, así se llamaba, la de Felipe II. Pero bueno, la madera se usa también para otras cosas, y así el más famoso constructor de violines de todos los tiempos, Antoni Stradivari, construía sus codiciados Stradivarius con diversas maderas: arce para el mástil, el puente, álamo o tilo para el fondo, sauce para las partes internas y abeto rojo de Noruega, el más común desde Escandinavia a los Balcanes, para la parte frontal del violín. Entre los productos que se obtienen del abeto, pues está también la resina, sustancia que debido a su gran poder de conservación puede llegar a durar millones de años, y así hoy tenemos los ejemplos de esos insectos atrapados en resinas fósiles. Y claro, no podemos olvidar su poder religioso, sobre todo para nuestros ancestros, que adoraban en estos árboles a los grandes dioses europeos previos a la llegada del judeocristianismo. En la antigua Germania, por ejemplo, Bonifacio fue el que taló el gran roble milenario de Donar o Thor para imponer la fe oriental. Según la leyenda, el roble aplastó muchas plantas y árboles al caer, excepto un abeto que había al lado, que quedó intacto. Y esa fue la señal. Los poderes del roble, de hoja caduca, habían pasado al abeto, de hoja perenne. A partir de entonces pasó a ornamentar las fiestas sagradas germánicas, sobre todo en Yule, lo que nosotros llamamos Navidad. Y de ahí se extendió y hasta se medio cristianizó durante los siglos sucesivos. Se cree que fue a principios del siglo XVII cuando se decoró el primer árbol para festejar la Navidad, aunque la leyenda cuenta que un siglo antes Martín Lutero fue el primero que pensó en ello al contemplar fascinado el brillo de las estrellas a través de los abetos de un bosque cubierto de nieve, aunque quizá lo que vio fue el brillo de los dioses, que nunca han dejado de inspirarnos desde lo más alto. Plantar, geolocalizar, educar,
Crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Mangas verdes. Escucha lo natural. Bueno, muchachos, pues esto toca su fin, como indica la melodía navideña que siempre colocamos a estas alturas. Esto me refiero al año, para todo lo demás hace falta que llegue el asteroide y todavía no hay trazas de que vaya a impactar sobre nosotros, así que lo del fin es muy relativo. Si es que lo del apocalipsis es un cuento, de verdad. Si es que en realidad esto no tiene fin. Seguimos y siempre seguimos. Lo que cerramos es diciembre, porque nuestro programa se marcha los próximos días al norte, muy al norte, para reencontrarse en Yule con Papá Noel, quiero decir. A ver si no, ¿quiénes os creéis que son los elfos de mangas verdes que ayudan en la época navideña del solsticio de invierno? Pues nosotros somos los elfos de mangas verdes. En fin, que volveremos el próximo mes de enero con un nuevo año y os dejamos con un clásico de nuestro refranero celtibérico que dice: diciembre es un viejo que arruga el pellejo. Aunque a mí particularmente me gusta más este otro relacionado con lo que va a pasar de aquí a fin de semana. Nochebuena sí, si hay cena, que si en ayuno se pasa, noche mala hay en casa. Mangas verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Nos vamos. Hoy hemos contado con la realización técnica de Marina Ruiz. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os habló Pedro Palomay. Hasta el año verde que viene.